El error que la mayoría de los cristianos cometen, y que es incentivado por sus propias iglesias, es que ir regularmente a los cultos hará que crezcan espiritualmente. Cuando era adolescente, recuerdo que cuando fui al culto del domingo por la noche, fui absolutamente tomado por la presencia de Dios y estaba en un estado que parecía que ya no pertenecía a la tierra, estaba en un estado celestial. Tan pronto como terminó el culto, le dije al Señor, sé que lo que estoy sintiendo ahora no durará mucho tiempo. Sé que a lo largo de los días de la semana, incluso mañana, ya habré perdido buena parte de lo que adquirí aquí. ¿Existe alguna forma de que no pierda esto? Aquel día, rápidamente el Señor me respondió, tendrías que combatir cada pensamiento, cada sentimiento que fuera contrario a mi reino dentro de ti, que viniera de todas las direcciones del mundo a tu alrededor, de tus padres, de lo que ves en la televisión y de todo lo demás que puedas imaginar. Ante esto, no le respondí al Señor, pero recuerdo que me respondí a mí mismo la siguiente frase, es muy difícil. Entonces, los años fueron pasando y fui percibiendo que existe una verdadera mecánica espiritual que es exactamente igual a la mecánica de las cosas físicas tratándose del asunto del crecimiento de algo. Solo se hace crecer algo si se mantiene lo que ya existe y, además, se añade aún más a lo que fue mantenido. Vean que en aquel culto, cuando yo le estaba preguntando al Señor sobre mantener aquel estado, ni siquiera estaba hablando de crecimiento, sino solo de mantener lo que había conquistado en aquel culto. Estaba cierto y equivocado, porque realmente no es difícil, sino desafiante, mantener alejado de tu mente todo pensamiento y cada sentimiento contrario al reino de Dios. Pero el problema es que en la época yo pensaba que era imposible porque no veía a personas hablando al respecto de esto y tenía como ejemplo a la media de las personas de la iglesia que era la misma mía, o sea, pasaban años y años y las personas continuaban en el mismo estado espiritual, no mejoraban, a veces empeoraban un poco, pero vivían de ser reabastecidos a cada culto. Cada culto parecía servir apenas para un reabastecimiento de un combustible y de una ganancia que ellas perderían en los días siguientes. Esto sucede porque en las iglesias, de manera general, no se les enseña a los creyentes sobre el relacionamiento personal con el Señor, no se les enseña a los creyentes sobre su posición de reyes y sacerdotes en el reino de Dios, no se les enseña a los creyentes de manera enfática y práctica de que ellos tienen la posibilidad y la responsabilidad de relacionarse directamente con el Señor y disfrutar del Señor, de sus beneficios y de ofrecer al Señor aquello que Él también espera de nosotros. Cuando el cristiano no tiene ese relacionamiento diario con el Señor, con el objetivo consciente e intencional de crecer espiritualmente a través de diversas prácticas espirituales como la meditación en la palabra de Dios, el estar en silencio delante de Dios, la oración, la meditación en las Escrituras y el relacionamiento con el Espíritu Santo, entre otros, él fatalmente será condenado a un círculo interminable de no crecimiento y estancamiento espiritual donde él adquiere algo en el culto, en medio de los himnos, oyendo la predicación y en la comunión con los hermanos, y lo pierde al día siguiente o en los días posteriores de la semana. Así, si el cristiano no pierde mucho en la semana entregándose a malos pensamientos, malos sentimientos, pecados en los cuales aún está preso, lo máximo que conseguirá yendo a los cultos es apenas siempre mantener el mismo estado espiritual, o sea, hacer un mantenimiento mecánico espiritual de su vida con Dios, no yendo a ningún lugar en lo que se refiere al avance espiritual. El Señor no acepta, no espera y ni concuerda con esta situación. La palabra de Dios nos dice que la senda del justo, o sea, el camino de los justos, son como la luz de la aurora, que brilla más y más hasta hacerse día perfecto. Brillar más y más es lo que debemos hacer en esta tierra. El día perfecto ocurrirá cuando estemos con el Señor, pero mientras tanto debemos brillar más y más. El Señor Jesús también dejó claro en la parábola de los talentos que espera de sus siervos que ellos multipliquen lo que fue confiado en su mano y, además de eso, es fácilmente perceptible por la propia naturaleza creada por Dios que Dios es Dios de multiplicación exponencial. Cualquier cosa de Dios es abundante. Si ves un árbol con frutos, abres aquel fruto y encuentras una semilla donde la lanzas a la tierra y esa misma única semilla producirá un árbol entero lleno de muchísimos nuevos frutos con muchísimas nuevas semillas, esto todo viniendo de una única semilla inicial. Es así que Dios piensa, es así que la mente de Dios es, de eso que Dios gusta y es eso que Él espera inclusive de nosotros. Por lo tanto, para crecer espiritualmente es fundamental si hacer nuestro mantenimiento espiritual, lo que significa controlar las pérdidas o eliminarlas. No creo que sea posible eliminar completamente nuestras pérdidas espirituales, pues somos humanos, ocasionalmente podemos pecar, pero hasta esos pecados ocasionales el Señor espera que sean cada vez más raros.
Entonces, lo básico que debemos vivir es esa vida en que vamos perdiendo cada vez menos, pero apenas perder poco no es suficiente, necesitamos añadir a nuestras vidas. Podemos comparar esto a la ganancia de masa de un atleta que está haciendo musculación. Imaginen un hombre que está magro, él tendrá que no perder y aún ganar, y lo que significa perder significa comer lo que no debe y mantener el hábito sedentario. Si él se llena de junk food y no se dedica a los entrenamientos diarios, él nunca ganará la masa muscular y nunca se pondrá fuerte. Sin embargo, si tiene la alimentación correcta, o sea, quitar las pérdidas del junk food y se alimenta correctamente y diariamente hace los ejercicios con cargas que él necesita, esto siendo hecho repetido y rutinariamente acarreará en su crecimiento físico y eventualmente este mismo hombre que antes era magro aparecerá fuerte. Así es también para las cuestiones espirituales. Si nosotros estuviéramos en pecado, consumiendo con nuestras mentes lo que no se debe o con nuestras mentes y corazones sueltas en asuntos ociosos, estaremos teniendo una pérdida espiritual y si quisiéramos compensar esto apenas yendo a 1 o 2 cultos durante la semana y los domingos, lo máximo que conseguiremos es no salir del lugar. Apenas recuperaremos lo que perdimos sin salir del lugar. Pero si queremos realmente crecer espiritualmente, desarrollando un relacionamiento con el Espíritu Santo, consiguiendo cada vez más clara y nítidamente oír su voz durante el día, sentir su presencia, sentir su poder sobre nosotros para operar curas, milagros, maravillas para que nuestras palabras impacten la vida de otras personas con efectividad y en cualquier lugar sin necesitar estar en el culto, antes necesitamos practicar de forma intencional nuestro relacionamiento con Dios directamente, sin la intermediación de nadie, ni de un padre, ni de una madre, ni de un pastor. Necesitamos, como Jesús dijo, con la puerta de nuestro cuarto cerrada, desarrollar ese relacionamiento con Dios, desarrollar ese relacionamiento con el Espíritu Santo, utilizando el tiempo para orar en lenguas, para orar en lengua conocida, para leer la Biblia, para meditar en lo que fue leído de la Biblia, para adorar al Señor y para simplemente estar en silencio delante de Él, deleitándonos con su presencia. Esto hecho diariamente y con el mayor tiempo posible gastado se acarreará en un crecimiento espiritual real así como se esperaría de un crecimiento físico. Por lo tanto, no se conforme con una vida espiritual que nunca crece. Si es esto lo que usted ve en los hermanos de su iglesia, no se conforme al estilo de ellos, haga usted la diferencia. No intente convencerlos al principio. Hágase usted, cámbiese usted, escoja resultados usted y después otros preguntarán cómo usted consiguió eso. Usted puede hacer, apenas sea intencional en su búsqueda diaria a Dios, en su relacionamiento diario con Él, y no sea apenas un frecuentador de cultos que poco puede hacer por el reino de Dios en lo que se refiere a dones espirituales.